Bueno, acá vamos a continuar con tipos de reacciones. En otro video yo había desarrollado el tema de qué son las reacciones químicas y en qué se basa la teoría de las mismas. Y dije en un punto que había una clasificación según la naturaleza de las reacciones. Bueno, esta sería una gran clasificación que agrupa en 4 grandes grupos, que son las neutralizaciones, las reacciones de precipitación, complejación y oxidorreducción. Esta clasificación se utiliza mucho para las titulaciones. Van a ver, digamos, en el laboratorio cuando hagan titulaciones que el ácido base, que es la primera, las de precipitación con el nitrato de plata, que es este reactivo, las de complejación con los agentes complejantes, como por ejemplo el ETA, y las de oxidorreducción, son cuatro tipos de reacciones a partir de los cuales hay titulaciones, que cada una se basa en una de ellas. Bueno, entonces, vamos a explicar un poquito de forma muy breve cada una. La neutralización es la reacción que se da entre un ácido con una base. Este es el ejemplo de los antiácidos que venden en la farmacia, que son instantáneos. Generalmente tienen hidróxido de aluminio o hidróxido de magnesio, que es un hidróxido, es una base, que cuando llega al estómago reacciona con parte del ácido clorhídrico que está en exceso y como resultado forma la sal. Lo que va a hacer es neutralizar una parte del ácido, de todo el ácido que está ahí. Al neutralizarlo es como que lo saca del medio, disminuye la cantidad de ácido clorhídrico y así se basa el fundamento de esa reacción. Bueno, esas son las neutralizaciones. Son reacciones en las cuales un ácido reacciona con una base, que son opuestas, y se forma la sal más agua. Después tenemos las reacciones de precipitación. Este tipo de reacciones que son en soluciones acuosas, generalmente cuando en las titulaciones de precipitación que se utiliza nitrato de plata, con determinados iones, generalmente con haluros, como el yodo, el cloro, forma un precipitado que es altamente insoluble. Entonces, inmediatamente que se produce la reacción, se visibiliza porque se genera una turbidez, que es el resultado de esa precipitación. Que en un principio genera turbidez, pero luego se va a terminar decantando y precipitando. Acá vemos el ejemplo, ¿eh? Ioduro de potasio con nitrato de plata forma el ioduro de plata que inmediatamente precipita, es insoluble. Bueno, después tenemos las de complejación. En estas, generalmente se hace reaccionar un agente complejante, como es el caso del tiocianato de potasio, con algún tipo de metal, como puede ser el hierro, el cobre, puede ser el plomo. Sirve para eso, digamos, sirve para cuando tenemos que analizar metales. ¿Por qué? Porque los complejos, los agentes complejantes, forman con el metal un complejo. Ven, acá está. Este es el ferricianuro de sodio. Este complejo, digamos, generalmente tiene algún color característico que sirve para identificarlo. Y por ende se lo puede detectar en la muestra. Por ejemplo, si yo estoy buscando, no sé, plomo en agua. Es muy útil hacer una titulación por complejación. Y por último, las oxidorreducción, que también van a ver en algunos casos que se abrevia con la palabra redox. Estas son reacciones de oxidorreducción en las cuales se diferencian de las otras tres que nombré recién, en que acá hay transferencia de electrones, cosa que en las otras reacciones no sucede. Por lo tanto, como hay transferencia de electrones, van a variar los números de oxidación. ¿Esto qué significa? Digamos, que las especies reactivas, cuando pasen a ser productos, algunas van a cambiar sus números de oxidación. Por ejemplo, acá, el hierro, que tiene 0, va a pasar a tener 3 más. Es decir, se oxidó el hierro, perdió 3 electrones. Mientras que el hidrógeno, que acá tiene más 1, pasó a tener 0, es decir, se redujo. Se redujo porque captó el electrón. Bueno, en las redox pasa eso. Siempre una de las especies se va a oxidar
y simultáneamente otra especie se va a reducir. Los electrones que libera el que se oxida los capta el que se reduce. Hay transferencia de electrones. Después vamos a ver más adelante las igualaciones, porque las redox tienen el problema que son más complicadas para igualar. Por ese motivo se desarrolló un método especial que es igualación por método ion-electrón. Y por último, otra cosa que es importante que quiero mencionar es que hay una ley, digamos, que fue postulada por Antoine Lavoisier, que es la ley de la conservación de masa o ley de conservación de la materia, que lo que dice esa materia es que, digamos, la masa no se crea ni se destruye, se conserva. Por lo tanto, digamos, siempre la cantidad de masa que tengo de un lado de la flecha tiene que ser igual a la que está del otro lado de la flecha, porque se conserva. Hay un principio de conservación de masa. ¿Qué significa esto? Digamos, que cuando yo tengo una ecuación siempre tiene que estar igualada. Me tengo que revisar que de cada átomo haya la misma cantidad de cada lado. Por ejemplo, yo acá ya las igualé las ecuaciones antes de empezar a grabar. Ven acá. Acá falta igualar esta, falta el 2 acá. El hierro, ¿ven? 2 hierros acá, 2 hierros acá. 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos. Después, ¿qué más tenemos? 6 cloros y acá 2 por 3, 6 cloros. Es importante que las ecuaciones estén siempre igualadas. ¿Por qué? Por eso, por el principio de conservación de masa, porque la cantidad de átomos de cada elemento tiene que ser la misma a cada lado. Bueno, hasta ahí serían tipos de reacciones.